Bueno, era la barrida es solo para entendidos, es cierto, porque pertenece a Volver al Futuro, ¿se acuerdan? No, la película es 2 o 3. O la 2 o la 3, donde viaja en el tiempo al futuro y se compra los resultados de... Exacto, del fútbol profesional y va apostando y gana todas las apuestas. ¿Qué pasó? ¿Hizo lo mismo Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre? Sí. No sé. La cuestión es que el resultado lo tenía y apostó y ganó. Apostó y ganó. Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, estamos hablando de un fondo de inversión. Marcos Galperín, la empresa Mercado Pago, Mercado Libre, tiene inversiones muy fuertes porque a partir del desarrollo de Mercado Pago logra captar muchos ahorros de los usuarios y esos ahorros los invierte en fondos comunes. Uno de sus fondos tenía mucha deuda comprada del Estado argentino y un par de días antes del famoso default de Hernán Lacunza, cuando se vio obligado a reperfilar, es decir, a entrar en default con deuda argentina, él mágicamente vendió. Pero ¿sabes qué? Esto que hizo Mercado Libre, hace muchos años, hace 2 años, lo había hecho el ministro de Finanzas, el Toto Caputo, cuando vendió Levac antes de la cesación y se pasó a dólares. Bueno, ahora Marcos Galperín, con información, se supone, privilegiada, días antes del default, se desprendió de 1.300, mirá, 1.100 millones de LECAP. Una de las series, son distintas series de LECAP. 1.126 millones, 151 millones, estas son letes en dólares, 18 millones, total 1.334 millones. A ver, o saben mucho de finanzas, que no lo dudo, por supuesto, pero nadie podía prever que el Estado argentino no iba, porque no es una decisión que se tome habitualmente, que el Estado argentino, porque estos son bonos del Estado directamente, del Tesoro Nacional, LECAPs y LETES, no son del Banco Central, sino que son del Tesoro, nadie podía presuponer que no se iban a pagar los instrumentos en pesos, porque Julián, el Estado emite pesos. Hay algo que es la línea. Vos decís, esto es una foto, bueno, qué sé yo, tú... La chispa, saltó, todo. Pero cuando vos ves una línea de conducta, sabés que hay acción-reacción. Y acá tenés la línea. Esto es lo que es los beneficios que tuvo Marcos Galperín con el gobierno de Cambiemos, lo que te lleva a pensar que no fue casualidad esa operación de venta. O sea, que no fue casualidad que vendió esos bonos unos días antes de que el Estado dijese los vamos a pagar recién en 6 meses, por ahora no los pagamos. Tenía una deuda, la FIP le reclamaba 500 millones de impuestos sin pago. ¿Te acordás? Que por beneficios indebidos impositivos. ¿Qué hizo? Llamó el presidente, se terminó provocando la renuncia de Abad de la FIP, nunca se cobraron. El Banco Nación le otorgó un crédito de 4.000 millones de pesos para desarrollar todo lo que fue después Mercado Pago. Un crédito que pagó, ¿no? Porque a diferencia de Vicentín en este caso... Bueno, vamos a ver. Lo que sabemos es que la línea del Banco Nación no quería otorgarla y que fue una llamada del presidente Mauricio Macri la que obligó al banco a habilitar esta línea a Marcos Galperín. Tuvo una reducción del 70% de las cargas patronales y una reducción del 60% del impuesto a las ganancias. Quiere decir, no hay casualidad. Marcos Galperín recibió muchos beneficios a lo largo del gobierno de Cambiemos y esto fue acceso a información privilegiada, seguramente. Eso iba a decir, el elemento acá es la información privilegiada, es que alguien en algún momento, bajo alguna circunstancia, te pudo haber dicho, o se le pudo haber escapado, y justo estaban por ahí algunos empresarios, miren que esto no se va a poder pagar dentro de 10 días. La cuestión es que el día que el gobierno argentino entró en default con Mauricio Macri, Marcos Galperín dijo, Mercado Pago, Mercado Libre no tiene ningún bono del Estado, por lo tanto su fondo de inversión no está afectado. Bueno, que vamos a poner en valor el silencio que acaba de suceder aquí. Quédate, Fernando, porque, a ver, vamos a compartir ahora la declaración patrimonial del expresidente Macri, con M de millonario, pone allí la producción del programa, y está claro que sí, pero bueno, vamos a ver cuánto declaró.
Esta es la última declaración. Como presidente, cuando se va del cargo, tenía la obligación de declarar sus bienes. Y esto es lo que mostró en el crecimiento en el último año, 80%. Acá ya no hay efecto de inflación, nada, ¿no? Digo, es lo que blanquea al presidente saliente como su fortuna al día que entrega el poder en Argentina. O sea, hay ahí en principio una intención de engordar un poco ese patrimonio, suponiendo que después eso va a ser utilizado para otra cosa. Creo que también es parte de la venta de algún inmueble. Si no hay ventas de inmuebles, hay venta de títulos públicos, hay revalorización de títulos públicos, hay muchas operaciones que tiene. Mira, el lote de Entalí, los lotes en Pilar. Los lotes Pilar creo que son parte que ya se vendieron, pero lote en Uruguay y lote en Salta. Esto es el patrimonio declarado por Mauricio Macri en blanco, que no incluye su fondo oculto, ese, ¿te acordás del fondo que puso, la riqueza que puso en un fondo ciego para administrar? El famoso fideicomiso ciego. El fideicomiso ciego no está puesto acá, así que esta es una parte de la riqueza, no es toda la riqueza que tiene el presidente. La pregunta es por qué, si en principio el fideicomiso lo que implica es que vos le cedés la administración de tu patrimonio. Porque se supone que él no sabía no sabe lo que hay ahí adentro. No, bueno. Él no tiene acceso a esa fortuna. No, pero hay un administrador de ese fideicomiso. Pero... De hecho, uno como propietario, como alguien que tiene ese patrimonio, dice, si yo tengo algo, te digo, bueno, Fernando, mira, a partir de ahora vos sos el titular del fideicomiso que tiene todos mis activos adentro. Sí, pero como presidente él no tenía noción de lo que hay dentro de eso, por eso no lo puede declarar. Parte de la teoría del fideicomiso ciego es que el presidente no sabe, por lo tanto no puede especular con lo que hay. Es ciego justamente para él. Él no sabe qué hay ahí adentro porque de saberlo podría estar especulando. No lo sabe. Pero además, esto es parte de la riqueza, porque el presidente Mauricio Macri cedió herencia a favor de sus hijos para que no pasar de su padre a sus hijos y no pasar por las manos de él. Así que hay mucha más riqueza del presidente escondida. Gracias, Fernando Alonso. Nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, cambiamos de tema y ponemos en juego este Offshore Friendly que nuestra producción nos regala. Irina Hauser. Bueno, ¿quién asume en la Inspección General de Justicia? Que le preocupa a mucha gente, y a Mauricio Macri también le debe preocupar precisamente por el fideicomiso ciego. El señor Nissen. El señor Ricardo Nissen, que ya fue titular de la IGJ, como se la conoce habitualmente, este organismo que es tan importante en el control de las sociedades, de las asociaciones, de las fundaciones y también de los fideicomisos. Ricardo Nissen es el nuevo titular, ya salió su designación oficial. De hecho, hubo varios intentos la semana pasada por obstruir de alguna manera esta designación, sacando a relucir que Nissen en algún momento fue apoderado de la empresa OTESUR, pero bueno, lo relevante es que en tal caso se excusará como suele hacerse en estas circunstancias, y en realidad creo que el foco es, y la preocupación de muchos empresarios, qué es lo que puede llegar a hacer Nissen, qué criterios tiene, y esta es la gran cuestión. Hoy habló Nissen, si querés lo escuchamos, porque es la forma de entender su criterio. A ver, lo escuchamos. Durante los últimos 4 años, todo lo que se había hecho en los últimos 15, contando a partir del 2016, fue derogado por el macrismo. Así que tenemos que poner en marcha de nuevo el organismo de control de las sociedades en todo sentido. Reemplazaron un control exhaustivo que por una especie de revisión de un modelo de sociedad que ya viene prescrito, donde vos decís adhiero o no adhiero. Eso no es constituir una sociedad, y pretendieron cumplir con el control asegurando que las sociedades se constituyan en 24 horas. Hoy Argentina, en los últimos 4 años, se convirtió en un país, como se lo llama en el mundo, offshore friendly, amigos de la operatoria offshore. Hoy constituir una sociedad es un viva la pena. Facilitan el delito, el lavado de dinero, el crimen transnacional, actitudes inadmisibles como defraudar a la mujer en el divorcio. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Nissen, creo yo, por un lado marcando la importancia de la función que va a tener, y por otro lado diciendo, bueno, lo que pasó hasta ahora, esto hay que revisarlo todo. Hay un antecedente que retrata toda la cuestión. Nissen, durante su gestión en la IGJ, había sacado una resolución
conocida como la Resolución 7 del año 2005, que lo que hizo fue limitar justamente la posibilidad de que se desembarquen offshore en Argentina. Empresas offshore que se creaban en el exterior, sí, por parte incluso de empresarios argentinos, pero que se usan ¿para qué? Para evadir impuestos básicamente, ¿no? Y enriquecerse. Claro, se triangulan muchas veces las propiedades, exacto, de las empresas. Es decir, vos tenés una empresa, pero al mismo tiempo hay una sociedad que se crea en Panamá o en cualquier lugar, que a su vez es dueña de participación de otra sociedad que está en otro lugar y que a su vez es dueño de un determinado activo que obviamente uno quiere esconder. Este es el funcionamiento que tienen las offshore. Claro, pero por ahí las registran acá, pero hacen toda la operatoria afuera. Esto fue lo que limitó Nissen y obviamente, como era de esperar, durante el gobierno de Mauricio Macri fue derogada esa resolución. Todo hace suponer que se va a reinstalar esta política, por lo menos que limite, por lo que decía Nissen también, sí, este tipo de negociados, entre otras tantas cosas, porque él también tiene una visión bastante particular acerca de la creación de sociedades en general, ¿no? Y la regulación de las sociedades. Claro, es muy importante la IGJ, esto hay que marcarlo, digo, tiene un trabajo que a veces es silencioso, pero que uno presume que sin ninguna duda puede llegar a marcar el comportamiento de empresarios, de directivos y las decisiones que se toman con respecto a... Y yo le prestaría atención a cómo van a poner, sí, la lupa sobre los fideicomisos, claro, y sobre algunas fundaciones. Algunas fundaciones manejadas por políticos que no se sabe bien para qué se utilizaron. Bueno, es un buen dato. Gracias, Irina. De nada. Muchísimas gracias. Muy bien, cambiamos de tema. Bueno, si hay un elemento que es importante en este contexto, y uno podría pensar hacia adentro en la economía doméstica, es la desindexación. Es lo que está poniendo en juego el gobierno, es lo que está planteando ante diversos interlocutores, el mundo empresario, el mundo también del trabajo y particularmente el mundo sindical, ¿no? Que son aquellos que están tomando con cierto recaudo, algunos de ellos, no todos por supuesto, lo que es la intención del gobierno de desenganchar lo que termina siendo la negociación salarial por un lado, en el contexto de paritarias, de aquellos índices que habitualmente lo que hacen es relevan la inflación hacia atrás y lo aplican en esa negociación paritaria. Bueno, en ese contexto hemos discutido ya en los últimos días, ayer se lo preguntábamos también a Hugo Yasky, el líder sindical, qué pensaba de las sumas fijas, qué pensaba también de esta negociación en el marco de lo que va a ser seguramente este acuerdo de precios y salarios. Quienes sumaron algunas voces, algunas de ellas críticas y otras conservadoras, son referentes del sindicalismo. Por ejemplo, escúchelo a Omar Viviani. Se comprometieron con el gobierno en poner un precio de referencia, pero a la semana ya nos damos cuenta que los precios siguen moviéndose, así que yo creo que hay que colaborar en esto con el gobierno nacional y ofrecer los compañeros que todos tenemos en los gremios de las juventudes sindicales para mirar los precios y denunciar a quienes no cumplan con lo acordado con el gobierno. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que nadie mejor que la ciudadanía, que más con la tecnología de hoy, que puede mandar información de cualquier lado, marcando los precios que están funcionando, ¿no? Los que están bien y los que están mal. El monto fijo fue un adelanto. Yo eso no lo veo bien, en el sentido de que tiene que ser primero conversado con los sectores que corresponde y después de ver de qué forma nos ponemos de acuerdo, porque si no, tenemos que decir que por culpa de los salarios tenemos inflación, ¿no? No es así. La paritaria nadie va a pedir lo que no nos pueden pagar. Bueno, los dos elementos centrales de la discusión que estábamos consignando están allí en el testimonio. El último era el de Carlos Acuña, el cotitular de la CGT, quien decía, bueno, atención porque hay un marco de negociación paritaria que llevar adelante y porque las sumas fijas fueron una decisión de algún momento, de los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, vamos a ver hacia adelante si ese es el elemento central. Por otro lado, están los precios, Fernando. Sí, porque lo contó muy bien Mariano Martín hoy en ámbito financiero. El gobierno le pidió a la CGT que, por un lado, frene o postergue el debate en paritaria y acepte negociar aumento salarial por suma fija, pero a la vez le pidió que
participe activamente en el control de precios cuidados. Hay mucho malestar en el gobierno porque las empresas de alimentación están subiendo precios de los alimentos fundamentalmente y quieren generar una gran masa de control sobre este sector. Por eso hay un pedido del gobierno a la CGT de que por un lado modere los aumentos salariales, acepte negociar sumas fijas por lo menos en este primer cuatrimestre y que por el otro participe activamente de este control del programa de precios. La CGT lo está definiendo, lo está negociando, lo está conversando, pero claramente hay una vocación de acompañar este pedido del gobierno, como recién escuchábamos en las declaraciones. Ahora, Fernando, el gobierno tiene expectativas de que arranque, sobre todo lo que es el mes de febrero, ya con una tensión un poco más baja en materia de precios, sobre todo aquello que hace el costo de vida. Mira, el presidente Alberto Fernández el domingo, por acá por C5N, denunció el comportamiento de las empresas. Hay una creencia de que no están acompañando, no están cumpliendo el compromiso que habían asumido. Claramente se esperaba que en enero haya una tendencia a la baja de la inflación y en febrero ya se note con mayor claridad. Por ahora los números no están acompañando y por eso está esta preocupación. Lo sumamos a la discusión o al debate a Roberto Baradetti, secretario de SUTEBA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a ver, en este contexto uno entiende que hay muchos elementos que lo vuelven muy complejo hasta lo que es este debate o esta discusión y que el gobierno también plantea lo que son sus necesidades de aquí en adelante. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, en primer lugar es un contexto difícil, ¿no? Por la deuda que ha dejado el gobierno anterior, una enorme deuda externa y una brutal deuda interna. En esa tensión el gobierno está priorizando la deuda interna. Restablecer la paritaria nacional docente es volver a poner en el centro de escena la educación como prioridad, darle centralidad a la educación a nivel nacional y la inversión y el sostenimiento de la educación pública en conjunto con las provincias. A partir de eso nosotros tenemos un esquema de negociación que es el Fondo de Compensación Salarial y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Que en realidad el Fondo Nacional de Incentivo Docente es una suerte de suma fija con una modalidad específica de los docentes que tiene las características que beneficia a todos los docentes del país y paga el Estado Nacional. Nosotros vamos a ir a la negociación en ese marco, subir el piso salarial a través del Fondo de Compensación Salarial, que significa que aquellas provincias que no pueden llegar al piso, el gobierno las tiene que asistir, pero además que el gobierno nacional invierta en el Fondo Nacional de Incentivo Docente para que todos los docentes del país se vean beneficiados con el aporte del Estado Nacional y las provincias también en el marco de las discusiones paritarias en cada una de las provincias. Si el gobierno decidiese solamente negociar una suma fija y no poner en juego un porcentaje, ¿ustedes dirían que sí? Pero que no discutimos porcentaje nosotros, discutimos por eso. El tema de la paritaria nacional, las características que tiene, discute piso salarial por el cual ninguna provincia puede pagar por debajo de ese piso y el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires, al igual que en otras provincias, son otras las discusiones que tenemos que dar en cuanto al tema de la composición del salario. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ahora este mes que viene, la próxima liquidación, tenemos que cobrar el último trimestre de la cláusula gatillo que, bueno, tanto nos costó 1 año y medio de pelea en la provincia de Buenos Aires para que no nos bajen el salario, porque la cláusula gatillo en realidad es empatar. Nosotros en realidad pretendemos ganarla a la inflación, tener discusiones con el gobierno que le vayan ganando y mejorar posiciones a la inflación. Para él, usted dice entonces que los docentes podrían ganarle a la inflación, sería, creo, uno de los Esa es la aspiración que tenemos nosotros, esa es la aspiración que tenemos nosotros y además la ha expresado el ministro de Educación de la Nación, ¿no? Ahí habría, me parece a mí, una decisión por parte del gobierno nacional, no digo de privilegiar, porque obviamente es un sector muy golpeado, pero sí de diferenciar a un sector clave como la educación de otros sectores de la economía, que creo yo, bueno, recién escuchábamos las palabras de Viviani y de Acuña, que lo que están marcando es, el caso de Acuña, es que el elemento de suma fija es un elemento a tener en cuenta, pero que sin ninguna duda van a ir por una negociación más amplia. Que es coherente con el planteo que ha hecho en campaña el gobierno, el presidente de la Nación. Hay que reconocer
que han cumplido con la palabra empeñada en campaña electoral. Restablecer la paritaria nacional significa muchísimas cosas en este país y fundamentalmente llevar adelante, cumplir con la ley de financiamiento educativo y con inversión educativa. En la provincia de Buenos Aires se ha lanzado un programa. Nosotros hace 3 semanas nos reunimos con el gobernador y le planteamos que una de las prioridades era la de infraestructura. ¿Y qué les dijo? Ustedes saben lo que sucedió con Sandra y con Rubén, sí. El déficit que tiene la provincia, y la respuesta fue llevar adelante un programa con respecto a 752 escuelas con riesgo de inicio, que son las más, las más deterioradas. Y trabajar en eso. En esto hay que destacar el rol de los intendentes, que en el gobierno anterior, si no hubiera sido por los intendentes, no hubiera habido inversión en educación, en infraestructura. Hoy los intendentes también van a jugar seguramente un rol muy importante. Pero el gobierno escuchó en el sentido de una de las prioridades, la infraestructura escolar, por supuesto, y ahí se está avanzando. Y discutiremos después cuando se abra la paritaria, cuando nos convoquen discutiremos en el marco de las paritarias. No es un tema de ustedes, pero sí a nadie escapa que la provincia de Buenos Aires está en días bastante complicados, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de entrar en default en algunos días nada más, si no se reúne una determinada adhesión para pagar el bono que vencía por estos días dentro de hay que decirlo con todas las letras. Sí. La administración de Vidal, la administración de Mauricio Macri, dejó a la Argentina en default, dejó al borde del default a la provincia de Buenos Aires. Aumentó la deuda como nunca en la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera y ha dejado a la provincia, cuando el gobernador dice tierra arrasada, es tal cual. Nosotros lo vimos en las escuelas. Bueno, acá está el ministro de Salud, se ha encontrado la situación de los hospitales, desarrollo social, o sea, las inversiones no existieron. ¿Qué hicieron en la provincia de Buenos Aires? Fundamentalmente tomaron deuda para acompañar la fuga de capitales a nivel nacional y la especulación financiera. Y eso va en detrimento de todos los bonaerenses. La ley impositiva, que no votó la oposición, responsable de cómo está hoy la provincia, le quitó a las escuelas, a los hospitales, a infraestructura escolar, a infraestructura en general, vivienda, a desarrollo social, 10.000 millones de pesos. Eso le quitó la oposición en la votación de la ley impositiva. La verdad que una vergüenza. A ver, usted lo que está marcando, creo yo, es, por un lado, que la gestión anterior y el impacto que tienen las decisiones todavía siguen vigentes, y lo que yo quiero preguntarle es, no es tema de ustedes, pero digo que la provincia de Buenos Aires está enfrentando una situación sumamente crítica, ¿los hace a ustedes reconsiderar cuál va a ser la puja con respecto a la paritaria en la provincia? Yo creo que va a haber ahí una puja y hay un conflicto de intereses, y yo confío que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional priorice la deuda interna. Y en ese sentido vamos a trabajar fuertemente para encontrar las soluciones que necesitamos, que los trabajadores no pierdan, que podamos ganar inclusive al tema de la inflación, que se empiecen a arreglar las escuelas, que haya dinero para los hospitales, por supuesto el tema de la alimentación es fundamental para los chicos, muchísimos chicos bonaerenses, chicos y familias enteras, es clave eso. Son temas muy prioritarios que el gobierno ha puesto en agenda y que está trabajando. ¿Cómo son los cronogramas que tienen ustedes presentes para la negociación paritaria en la provincia? Mañana se convocó a la paritaria nacional, ahí se va a abrir la paritaria nacional y esperamos que en los próximos días nos estén convocando en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Fernando? No, nos llegó recién información de Mercado Libre donde dice que no accedieron a información privilegiada, sino que fueron prácticas de mercado las que llevaron adelante. Uno, como mostrábamos recién, uno cuando ve una línea de tiempo entre distintas conductas cree que hay una lógica detrás de esas operaciones, pero bueno, Mercado Libre dice que ellos simplemente actuaron después de haber perdido mucho, después de las PASO con su fondo de inversión, buscaron tener inversiones con menos oscilaciones y que por eso hicieron esa venta
que llama mucho la atención de los títulos públicos que a los pocos días entraron en default. Sí, yo quiero reiterar esto, ¿no? Era bastante difícil de prever. De todas maneras, por supuesto, me parece importante dar el mensaje, pero era bastante difícil de prever que el propio gobierno podía defaultear, porque finalmente uno podría decir, bueno, es una especie de reperfilamiento, decía el gobierno, pero en rigor era una especie de default también, la deuda emitida en pesos por el Tesoro Nacional. Digo, esto es algo que generalmente los mercados y los inversores y los que manejan fondos de inversión, bueno, la verdad es que no tienen en cuenta, porque se supone que un Estado puede emitir dinero para pagar sus compromisos, no puede, por ejemplo, la Argentina, tener dólares para pagar compromisos con moneda extranjera, pero sí con moneda local, ¿no? Que uno no entra en default porque justamente hace todo el esfuerzo e incluso emite moneda para tratar de pagar eso. ¿Me permitís? Sí. Estamos muy preocupados por la situación de los docentes de Chubut. La situación, hay un retraso muy grande en el pago de salarios, hay una crisis política, no se resuelve, se tiene que resolver. Nosotros el año pasado estuvieron muchos días sin clase los chicos, no puede volver a pasar, los docentes, los estatales estuvieron sin cobrar, hay que encontrar una solución a la situación de la provincia de Chubut. Usted mencionaba recién, Baradel, me quedo pensando el estado de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y mientras el expresidente Macri, recuerdo que prácticamente se ufanaba de lo que era la gestión, sobre todo la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia con respecto a la educación, usted lo que está diciendo era un estado realmente lamentable en el que las encontraron. Pero lamentable, lo de María Eugenia Vidal fue pura escenografía, que la cubrieron con muchísimas corporaciones mediáticas. Yo se lo dije, inclusive a muchos periodistas. En el tema de vacunas, encontraron vacunas vencidas. La situación de las escuelas, cuando nosotros los denunciábamos, no aparecíamos en ningún lado. ¿Qué tuvo que suceder? La explosión de la Escuela 49 con la muerte de dos docentes, Sandra y Rubén, preparándole el desayuno a los chicos. Entonces, todo esto que veníamos denunciando, bueno, después se reflejó en los votos, porque la gente, por más que una corporación mediática le diga que esto es blanco, cuando en el cotidiano lo ve negro, termina viendo que es negro. Bueno, y hubo muchos padres también, a mí me toca particularmente también conocer en detalle algunas cuestiones, pero digo, a veces hay padres que se suman, por supuesto, a la comunidad educativa, que hacen trabajos para sostener ediliciamente las escuelas. Solidariamente, jornada de trabajo solidario. Nosotros, bueno, mi hija va a una escuela pública, nosotros, los papás permanentemente están ayudando a arreglar el tema de las escuelas y demás, se van a hacer ahora. Lo que pasa es que falta inversión, hacerse cargo, o sea, lo que decía el gobernador el otro día, que es así, el Estado... Permiso por parte del gobernador Kicillof de aplicar algún tipo de suba en los presupuestos para atender esas cuestiones. Bueno, el programa de obras, que yo creo que hay que perfeccionarlo, después hay que avanzar con eso, creemos que se necesita inversión, más inversión provincial, más inversión nacional, y por supuesto vuelvo a destacar el rol de los intendentes, que han contribuido mucho a la reparación de muchísimas escuelas, pero todavía queda un grupo de escuelas en muy malas condiciones, y esto hay que resolverlo, porque no puede ser, de ninguna manera se puede aceptar que una escuela sea un lugar inseguro, que los papás dejemos a nuestros hijos en la escuela y corran riesgo la salud o la vida, o los mismos docentes. Hace en diciembre, noviembre, en Florencio Varela le cayó el cielo raso a una docente en la cabeza, y no se lo cayó a los chicos porque fue de este lado, sino se le podía haber caído también a los chicos encima. Eso no puede pasar nunca más en las escuelas, ¿no? Baradel, ¿qué piensa del proyecto que hoy ya tiene media sanción en el Congreso a propósito de lo que es la búsqueda, creo yo, de volumen político para generarle al gobierno herramientas para negociar la deuda? No, creo que es correcto, y creo que las organizaciones sociales, populares, del pueblo tendríamos que manifestarnos para que sepa el Fondo Monetario Internacional, los acreedores, que hay una deuda. Lo primero es la deuda con el pueblo, ¿no? Y en eso la presión que están ejerciendo y una suerte de extorsión hay que pararlo, porque el Fondo Monetario Internacional es responsable de haber prestado la cantidad de dinero que prestó para fuga de capitales y para especulación financiera. Entonces ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, la primera deuda
la deuda que se tiene que saldar es la deuda con el pueblo. Y en eso creo que todas las organizaciones nos tenemos que manifestar. ¿Pero a usted le parece que el gobierno argentino va a poder establecer algún tipo de marco para llevar adelante esa negociación y privilegiar lo que usted dice, que es atender a los más vulnerables? Esperemos, sí, yo creo... Sí. Es un contexto difícil, pero creo que se puede llevar adelante y nos tenemos que manifestar el conjunto de la ciudadanía y las diferentes organizaciones diciéndole a los acreedores que se tiene que reparar lo que se dañó en la Argentina para poder crecer y después hacer frente a los compromisos que tenemos. Gracias, Baradel. Ya vamos a estar, está aquí en nuestros estudios el ministro de Salud bonaerense, hablamos de Daniel Goyán, pero antes... ya está con nosotros para hablar de todos los temas, cuestiones centrales que hacen a la salud, pero nos vamos a ir al Congreso en vivo, allí vamos a ir directamente. Está en línea, en contacto con nosotros, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Massa, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál es el análisis que podemos hacer en principio de esta media sanción que hoy el Congreso le dio, y la Cámara de Diputados puntualmente, a este proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo? Creo que es empezar a darle al gobierno, al ministro de Economía, al presidente, pero sobre todo a la Argentina como país, las herramientas para empezar a discutir un nuevo perfil de deuda, y con el dato significativo de que se hizo en el marco de un consenso, de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Creo que vale el agradecimiento a la actitud responsable, seria, entendiendo que venimos de una situación muy compleja, que Argentina quedó en un nivel de deuda contra PBI al final del gobierno del presidente Macri muy alto, que los perfiles de vencimiento de deuda han tornado casi en imposible o insustentable el cumplimiento de las obligaciones para la Argentina, que cumplir con esas obligaciones requiere de un programa económico que tenga un perfil de deudas previsible, muy asociado al crecimiento de la Argentina, muy asociado a la posibilidad de generar exportaciones, de generar empleo, y que para eso es importante que, por un lado, le demos nuestra muestra de buena fe, de vocación de cumplir a los acreedores, pero por el otro le demos al ministro de Economía, al gobierno argentino, a la Argentina como país, la posibilidad de negociar con la libertad de encontrar un perfil de deuda sustentable que haga que la Argentina cumpla con sus compromisos, no a partir de el dolor de los argentinos, sino a partir del crecimiento virtuoso de nuestra economía. Diputado, ¿le costó al gobierno nacional generar ese acuerdo político? Nosotros ayer compartíamos una foto donde estaba usted junto a otros referentes de la oposición política, señalando que se había encontrado un consenso. Digo, ¿cuáles fueron las trabas y cómo se solventaron esas trabas en las últimas horas? Primero, sería injusto si no dijera que todos actuaron con mucha responsabilidad y con la convicción de que el gobierno argentino necesita encarar con mucha fortaleza esta etapa. Y en todo caso, lo que sí hubo de parte de distintos espacios políticos, de distintas fuerzas, de distintas provincias, la necesidad de plantear que además de las obligaciones de pago que la Argentina tiene en deuda soberana bajo legislación extranjera, también hay cuestiones que tienen que ver con la realidad local de las provincias, de los municipios, que es importante que abordemos. En ese sentido, también la Cámara avanzó en construir una herramienta de diálogo, de búsqueda de acuerdos, junto con la Jefatura de Gabinete, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Hacienda, para darle herramientas a las provincias y a los municipios para empezar a resolver sus problemas, pero sin mezclarlo con la cuestión de fondo, que era decirle al mundo lo que hoy le dijo la Cámara de Diputados, que es: Argentina tiene vocación de cumplir, Argentina tiene la necesidad de buscar su capacidad de pago a partir de su crecimiento, y Argentina tiene el deseo de que esas obligaciones no sean lastimando el tejido social argentino, que el cumplimiento de esas obligaciones sean a partir del crecimiento, de la venta de trabajo argentino, de la generación de riqueza de la Argentina, y no de lastimar o seguir lastimando el tejido social argentino. Massa, ¿cómo ve las declaraciones, por ejemplo, en las últimas horas de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que dice, bueno, los inversores, aquellos que compraron bonos de la Argentina en los últimos años,
son corresponsables, si se quiere, de la situación de la Argentina, incluso evitando señalar al Fondo Monetario Internacional en ese contexto. Digo, ¿se puede poner en la mesa de negociación allí en los Estados Unidos una responsabilidad compartida por parte del fondo y por parte de los inversores privados? Mire, a ver, Argentina tiene dos bolsas de deuda. Una es la bolsa de deuda con los bonistas extranjeros y otra es la bolsa de deuda con los multilaterales. En el caso de los multilaterales, yo creo que el problema es que el vencimiento 21 y 22 del fondo lo que hicieron fue destruir la previsibilidad que la Argentina podía construir alrededor del perfil de su deuda. Porque en realidad es como si ustedes tuvieran una cola con una olla esperando que les sirvan comidas, y es una cola donde hay todos chicos de 5, de 6, de 7 años y aparecen dos grandotes adelante con dos ollas grandes que se le ponen a una cocina que tiene una capacidad limitada de preparar comida. Y lo que le pasó a la Argentina fue eso. Y eso tiene que ver centralmente con la falta de previsión, con la falta de profesionalismo, con la falta de diseño de una política financiera y de un programa financiero del gobierno que se fue, del gobierno del presidente Macri. ¿Cómo imagina que van a ser los próximos pasos del gobierno? En este caso se lo pregunto en materia doméstica, ¿no? Hay un esfuerzo bastante importante por parte del gobierno nacional de poner en juego este elemento de suma fija en las próximas negociaciones paritarias. Decíamos nosotros recién, tratar de desindexar la economía, ese parece ser el objetivo. Digo, ¿el gobierno podrá lograrlo? ¿Cuál es la evaluación que hace? A ver, hay tres esfuerzos muy claros del gobierno y del presidente de Alberto alrededor de este tema. Uno tiene que ver con el plato de comida en la mesa, el esfuerzo de la tarjeta alimentaria para llegar a los sectores más necesitados, tal vez los que más nos duelen como país, ¿no? El segundo, que tiene que ver con recuperar el poder de compra del salario sin que eso signifique una espiral de discusión alrededor de qué suben más y los precios, los salarios. En paralelo, la apuesta dentro del temario de extraordinarias de la ley de góndolas para que esa mejora en el salario de los trabajadores no sea aprovechada por el abuso de los formadores de precios, que donde ven que hay un pesito más en el bolsillo de la gente, se tiran como tiburones a tratar de apropiarse de esa pequeña mejora del salario de la gente. Y lo mismo con la mejora en las jubilaciones. Creo que tiene que ver con recuperar poder de compra, para recuperar mercado interno, para recuperar la capacidad de inversión de la pyme y para mejorar el nivel de funcionamiento del comercio, porque el 70% del PIB de la Argentina hoy es mercado interno. Y dependemos centralmente de que tengamos un mercado interno virtuoso, que funcione, que se mueva y que de alguna manera permita ir despacito recuperando lo que los argentinos han perdido en los últimos 4 años. En las últimas horas también se han sumado algunas presiones adicionales, creo yo, al gobierno, al cual se le pide un plan económico. Y en algún caso, por ejemplo, Alejandro Werner, el director para el hemisferio occidental del fondo, decía, bueno, a la Argentina vamos a elaborar las proyecciones recién cuando conozcamos cuáles son las principales medidas de carácter económico. Digo, ¿el gobierno puede ofrecer ahora un plan económico o en todo caso va a haber que esperar la resolución de la deuda? A ver, hay como dos cuestiones, ¿no? Sí. Una que tiene que ver con las metas fiscales. El gobierno ha mostrado y viene mostrando que tiene vocación por tener equilibrio fiscal, por tener superávit comercial a partir de tratar de encontrar mecanismos de promoción de las exportaciones. Tenemos un tipo de cambio que de alguna manera ha recuperado competitividad. Ahora, el desafío es entender que esto es un triángulo que necesita tres patas fuertes, que es consumo, inversión y exportaciones, y que se encaran las tres a la vez. En paralelo, yo creo que hay claramente un diseño de reducción de tasa de interés
que lo que muestra es la búsqueda de mejorar la capacidad de financiamiento y el circuito comercial de la Argentina. La baja de interés redunda en la baja del interés de la tarjeta de crédito de la gente, en la baja de interés del cambio de cheque del comerciante, en el acceso al crédito que tiene la pyme. Ayer me contaba un amigo mío que tiene una pyme que se dedica a fabricar envases plásticos, que ya tienen, digamos, propuestas del Banco Provincia, en este caso, que en términos de oferta de tasa para compra de bienes de capital y para compra de maquinaria es muy menor a lo que tenían el año pasado, y que con una proyección de inflación mucho más razonable que la del año pasado le permite pensar en volver a crecer en la pyme. Entonces, es una suma de medidas. Yo lo que sí tengo es la sensación de que hay como una necesidad de que se vean resultados mágicos, cuando es un gobierno que hace 40 días que asumió y que encontró que en Vialidad Nacional hay 35.000 millones de devengado no pagado, que dejaron a AISA con 13.000 millones de déficit, que dejaron el sistema ferroviario con gerentes congelados pidiendo la doble indemnización. Hay una tarea que requiere un abordaje en varios frentes. Veo en ese sentido el esfuerzo del Ministerio de Transporte por tratar de ayudar a las provincias manteniendo el precio de los boletos, el congelamiento de las tarifas de luz y de gas para que no sigan, digamos, destruyendo el bolsillo de la clase media argentina. Hay una serie de medidas que tienen que ver con cuidar a la clase media y trabajadora argentina, que tal vez el problema es que no están contadas, contando también el contexto. La situación en la que dejó el gobierno el expresidente, la verdad es espantosa, y hay que decirlo. Uno puede hacer un balance desde ese punto de vista, es decir, uno puede contar a la sociedad cómo el gobierno encontró, bueno, usted hacía recién una mención, pero digo, se puede hacer en términos institucionales, el gobierno piensa hacerlo como el estado del Estado, ¿no? ¿Cómo se encontró? Yo espero que sí, que cada ministro y que cada funcionario, además de contarle a los argentinos hacia dónde vamos, le cuente de dónde venimos. Porque es muy importante que cada vecino del Gran Buenos Aires que hoy no tiene agua o cloacas sepa que un gobierno que hacía propaganda del agua y las cloacas gastaba más plata en consultoras que en reconexión de servicios. Sí, parece lamentable realmente. Quiero retomar el tema de la oposición. Usted en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, lógicamente está destacando que hoy la oposición política se sumó a lo que es este debate y acompañó. Ahora, también en las últimas horas hemos conocido distintas declaraciones, incluso del presidente del Interbloque, Mario Negri, que la verdad que en algún punto, bueno, lo que hace, uno podría decir, es evitar la autocrítica como parte de Cambiemos en el Poder. Muchos otros referentes de la oposición también en el día de hoy evitaron mencionar que son corresponsables de esta situación vinculada con el tema deuda. Digo, ¿eso a usted le parece que va a cambiar en el tiempo o que directamente ya tiene que ver con esta cuestión donde se discute hacia adelante y no se mira hacia atrás? No, yo creo que ahí lo más claro, lo más prístino aparece en esta especie de charla de autoayuda del expresidente Macri con un grupo de gente. ¿Qué le pareció eso? En la Patagonia, donde él reconoce que, digamos, le advertía que tenía riesgos, que los funcionarios le decían todo bien, que se podían ir a la mierda y que bueno, que finalmente pasó lo que pasó. Me parece que esa es la foto más clara de cuál es en el fondo el resultado de un gobierno que nos dejó 90% de deuda contra PBI, 40% de pobreza, el récord más alto de inflación de los últimos 25 años y una moneda devaluada en un 400%. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, estamos, lo decíamos recién, ¿no? Estamos con Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy de la salud en la provincia? Hablábamos recién de aquellos que se hereda. Digo, ¿qué escenario tenemos hoy? Bueno, hablábamos del estado del Estado, ¿no? Algunas cifras para entender, desde el punto de vista financiero, actualizadas. Nosotros hasta el mes pasado teníamos en la obra social provincial
consolidado una deuda consolidada de 6.500, pero había una deuda flotante que había que ir determinando a lo largo de este mes que está terminando. Sí. Y ya estamos en 12.500 millones de pesos, que creo que por ahí va a estar el número final de deuda heredada. En el Ministerio de Salud de la provincia nosotros tenemos 6.200, 6.300 millones de deuda consolidada. Y con un, mire, yo les traje acá para que vean. Sí, ahí veo, tiene un gráfico. Digamos, entre lo devengado y lo pagado, es decir, para que se entienda un poco lo que se mandó la orden para pagar y lo que efectivamente se pagó, en agosto hubo una clara orden de dejen de pagar. No se pagó más, entonces se pagaba el 50% del devengado. Fíjense, en diciembre casi ya nosotros empatamos, sí, ¿no? Pero quedó toda esa deuda acumulada. Y el incluir salud, un programa que depende de la Nación, para que los que tienen pensiones no contributivas, principalmente mucha gente con discapacidad, diálisis, etcétera, una deuda de 2.200 millones. Así que tenemos ahí una deuda de unos 21.000 millones de pesos consolidada, heredada, que estamos trabajando con los proveedores, los prestadores, acomodándola. Pero con serios problemas, digamos, de acá en adelante empezamos a pagar, pero estamos viendo cómo vamos a resolver ese problema. Pero también quedaron rotos los procesos, porque se desfuncionalizó el funcionamiento del ministerio. Entonces uno dice, por ejemplo, hay que poner vacunas. Sí. No es solamente que estaban las 12 millones de vacunas en la aduana, que fue el ministro de Salud de la Nación, la sacó. Está destruida gran parte o muy debilitada determinados instrumentos que hace que la vacuna pueda llegar efectivamente a un ciudadano. Por ejemplo, los trailers para salir a vacunar quedaron 4 años arrumbados en el Hospital El Dique, de ahí de La Plata, donde está el depósito. Y bueno, yo ahora tengo que mandárselo a un intendente que me va a hacer el favor de ir arreglándolos, porque en estos momentos no hay dinero para muchas cosas. Es decir, que no se utilizaban directamente esos trailers. No, quedaron arrumbados los camiones, hay que ver si van a andar los motores, etc. Entonces uno tiene que ir a ver cómo arregla el camión, cómo arregla el tráiler y cómo lo manda a vacunar. Fuimos a los municipios, habían desarmado los programas nacionales que contemplaban vacunadoras. Estamos haciendo, tuvimos que salir a contratar extra vacunadoras porque si no, no podíamos subir las coberturas. Teníamos 15, 20 vacunadoras, necesitábamos 80, porque los programas se desarmaron. Y ya entramos en el impacto sanitario que estamos teniendo, ¿no es cierto? El impacto sanitario es que aumentó la sífilis entre el 400 y el 500%. La sífilis en adultos y la sífilis congénita, los chiquitos que nacen con sífilis. Eso tiene que ver con la con que no se entregaron más preservativos, se desarmaron todos los equipos o se debilitaron fuertemente los equipos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, tanto nacionales como provinciales. Se desarmó, no se entregó más leche fortificada prácticamente. Ministro, ¿y le preocupa el surgimiento del coronavirus? ¿Le parece que es un problema en este contexto que usted está marcando? En el contexto de los problemas que tenemos en la provincia, yo le debería decir que al día de hoy, como está la situación en el mundo, es un problema menor para la provincia de Buenos Aires. No obstante, estamos tomando todos los recaudos junto con la Nación, ya habilitamos incluso en las provincias hospitales, el de Seiza el primero, por si llega a aparecer algún caso en Seiza, inmediatamente una sala de aislamiento, los test rápidos en el Instituto Malbrán para saber si se trata o no de este tipo de patología. Es decir, se están tomando todas las medidas, los criterios de alarma, qué se define como caso sospechoso, como caso probable, qué hacer en cada caso, y eso los profesionales de la salud están al tanto de eso y hay cómo responder bien. Ahora, ¿qué tenemos a favor? El coronavirus no es tan letal, no tiene una tasa de letalidad alta como tuvo el SARS, ¿no? ¿Qué tiene en contra? Que parece ser, se está demostrando que se contagia más fácil. ¿Sí? Menos tiempo de estar juntos, personas. ¿Se lo puede detectar fácil o es complejo? No. El virus, una vez que uno presume que es un virus, hay test como para medirlo, para saber si fue o no fue, porque uno puede tener un caso sospechoso, pero después era otro virus, no era ese, descarta este tema. Ahora, digo, en Argentina está preparada, la provincia de Buenos Aires está preparada, estamos 24 horas en consonancia con las autoridades nacionales, porque esto es muy dinámico. Estas epidemias, a la mañana las indicaciones eran mañana se reúne la Organización Mundial de la Salud por este tema para redefinir todo lo que se va a hacer de acá en adelante. ¿Hay un protocolo a nivel país para atender estos casos? Sí, está publicado en el boletín oficial, el boletín epidemiológico. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros en la provincia también, está publicado, está en todos los hospitales, está en los centros de salud. Se sabe qué hacer, cómo seguir el protocolo, qué se define, como yo decía, como caso sospechoso, una persona que tiene una infección respiratoria grave, que hay que internarlo, etcétera, etcétera, que son varios parámetros. Hay que leerlo porque si no vamos a estar medio programa. Luego, qué es un caso sospechoso y en cada uno de esos casos, qué hacer.
¿no? ¿Y cuántos casos hay, por ejemplo, de sarampión detectados en este momento? En la provincia de Buenos Aires tenemos 88, 89 casos, y unos 20 más en la ciudad de Buenos Aires, y son los dos lugares donde se ha dado este reinicio de circulación de un virus que en Argentina no circulaba desde el año 2000. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque se dejó de vacunar. Porque nosotros, entre los niños de 6 meses a 1 año que había que salir a vacunar, porque allí estaba circulando... Ahora, verdad parece mentira. Yo digo, me genera indignación, se lo quiero decir. Ahora siga usted, digo. Bueno, la verdad encontramos es que 27-30% de cobertura de vacunas. Pero ¿cómo se fue a explicar que el mejor helicóptero sanitario que teníamos en la provincia de Buenos Aires está desmantelado y le sacaron las aspas, el instrumental, las turbinas para mantener en vuelo el de la gobernadora, que después hacia el final tampoco volaba, con lo cual Berni, que tiene a su cargo, el ministro de Seguridad, ahora está empezando a poner a volar esos aviones, porque estaban todos en tierra y se estaban pagando 70 millones de pesos de horas privadas. Pero como tampoco se pagaba, cuando tuvimos el accidente en la Ruta 2, recuerdan, de los colectivos que tumbó cerca del Ezama, se demoró un tiempito en aparecer el helicóptero porque las empresas decían, bueno, pero páguennos primero, ¿no? Realmente uno no puede tomar dimensión de lo que hemos encontrado. Los procesos rotos, la gente desfuncionalizada. Estamos poniendo eso en marcha, se va a poner en marcha, vamos a ir corrigiendo la cuestión financiera. Presumo yo que una vez que se termine de resolver de la manera que se resuelva, yo creo que positivamente tengo una gran confianza en el equipo económico de la provincia y de la nación. El tema para abril, marzo, abril de la deuda externa, nosotros ya vamos a tener un panorama un poco más claro y vamos a poder ir levantando toda esta situación. Hay mucho para reparar, pero nosotros también tenemos que pensar en reparar el tema de la nutrición, el hambre, el sarampión, el dengue. Hoy empezamos una campaña muy fuerte de dengue, ya la veníamos haciendo, pero hoy la reforzamos, porque puede ser febrero y marzo que tengamos bastante dengue. Por ahora venimos bien, pero Paraguay, Bolivia y Brasil está lleno de dengue. Entonces, estamos trabajando en reparar lo que no se hizo y también empezando a pensar en pensar el mediano y largo plazo, porque si nos quedamos solamente en el día a día, los cuellos de botellas estructurales, que los hay y muchos, se nos van a venir permanentemente encima. Importante, ¿no? Es una prioridad. Muchísimas gracias, ministro. Por favor, ha sido muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.